Cada vez que estudio, por ejemplo, los orígenes de la lengua castellana, que siendo una lengua romance, es decir, originadas de estos lenguajes romanos, el sustrato principal es las lenguas primitivas de los íberos, ahí en España, antes de la dominación romana y obviamente antes entonces de la dominación árabe y de tantas otras dominaciones, de los fenicios, de los griegos, de los cartagineses. Es que hay bastante gente, de los normandos, de todos estos vikingos que vivían contentos y no era montándose un barco a ir a invadir algún pueblo. Haga de cuenta la caricatura de Olafo el Amargado: voy a invadir España, voy a invadir Francia, y se iba para allá. Y hubo asentamientos vikingos en todo el norte de España y todo eso. Y claro, finalmente los godos y los visigodos, venidos por allá como de las tribus germánicas de Alemania y todo esto. Y el sustrato principal, como decía, es estas lenguas primitivas de los íberos, y se va formando una cosa tan bonita en el Reino de León, esa provincia que llamaron Castilla, una provincia que era burda, soldados, castillos de defensa, por eso se llamaba Castilla, una cantidad de castillos de defensa, y contra las invasiones moras, contra no sé qué, bueno, un montón de cosas, pero que ya había sido penetrado por la cultura árabe mucho antes del 711, cuando los árabes empiezan a dominar España, hasta 1492, cuando son expulsados precisamente por la gente de Castilla, pero que expulsados de toda España pues por la gente de Castilla, los reyes de Castilla, pero que los árabes se quedaron ahí, normal, común y corriente, el resto de árabes, eso expulsaron la dominación hasta el año de como 1650, que fueron expulsados por el rey Felipe III, y se va formando esta lengua que tenía unas características muy particulares, que se alejaba mucho del latín, y se alejaba mucho del latín especialmente por muchas raíces árabes, por ejemplo, tenía mucho de lo árabe, y también de muchas pronunciaciones, porque en toda España, por ejemplo, se pronunciaba la F, y estos de Castilla no pronunciaban la F sino como una H, entonces no decían el fumo de la foguera, sino el humo de la hoguera, el humo de la hoguera. Entonces esa F propiamente no existía en ese castellano primitivo, era una H, cuando en el resto era fuerte esa F. Lo que era la pluvia y la clave, esas pronunciaciones, aquí eran la llave, la lluvia, y era una pronunciación como un poco de burla para la gente culta, que fundamentaba principalmente su lenguaje desde el latín, aunque el latín que llegó a España no era un latín muy culto, eran los soldados, los comerciantes, y por ahí los jueces de pronto un poco llevaron. Entonces esa formación del idioma castellano tan bonito, y como en Castilla esta lengua la consolidan, no la crearon, pero sí la consolidan con la escritura. Los judíos y los árabes fueron los que empezaron a escribir castellano, y lo curioso era que escribían lo que se hablaba así, más o menos parecido, pues yo les decía leído el mío Cid, que a veces le da a uno tanta dificultad en leerlo por ese arcaísmo, y escribían como se hablaba, pero lo escribían en letras hebreas o en letras árabes, no en las lenguas, en las letras latinas. Entonces ahí vemos una influencia tan fuerte, cuando los demás dialectos los escribían era con letras latinas, lo poco que escribían, porque lo primero que empezó a escribir de estos dialectos en España fue esa, la del castellano, y se fue consolidando de una manera que no era que dominara los otros dialectos de las otras lenguas, sino que los asimilaba, los incorporaba. En cambio, las otras lenguas, la pelea era como por dominar o no ser dominados, o no ser invadidos. El gallego, que luego se convierte en gallego y en portugués,
pero lenguas como el asturiano, el leonés, el caditano, fueron desaparecieron, asimiladas por el castellano. Del árabe tenemos, pero se dice que hay aproximadamente 4.000 vocablos usados normalmente en castellano, como alcalde, almohada, alféizar, toalla, azucena, hasta, la palabra hasta, ojalá, y podríamos sacar otro montón de vocablos, alcantarilla, de vocablos árabes en la lengua castellana. Se forma esa lengua castellana que se va regando, por un lado por la influencia militar, pero también por la influencia de la lengua, hasta convertirse en un momento dado en la lengua más hablada del mundo conocido, porque en ese momento pues no contabilizaban, bueno, la India tampoco, porque es que la India siempre ha tenido muchos habitantes, pero en este momento la India tiene más de 200 dialectos, ¿cierto? En China ni se diga. Hay una cantidad de subformas del mandarín que es como el más regado, pero de resto, y no es un solo mandarín, sino un montón de formas del mandarín y otro montón de lenguas.